Estimados, estamos a 70 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Estamos a 70 días del 11 de junio, 16 horas Argentina, México, Sudáfrica, en el Estadio Azteca. ¿Digo Azteca o tengo que decir Banorte? ¿Qué hablamos? ¿Del templo de la tradición? Allí donde Pelé fue tricampeón en el Mundial de México 70, así sí, donde Diego hizo sus 2 extraordinarios goles. Y va a ser el primer estadio en recibir 3 mundiales. Y el primer estadio en recibir 3 mundiales. Bueno, reinaugurado el estadio, porque México empató sin goles contra Portugal. Fue reinaugurado el Azteca, que cumplirá sus 50 años, ¿no? De México 86. ¿No? ¿Digo bien? 50, 40. No, 40 años de México 86 en pleno mundial. Cumplirá la mano de Dios y el gol del siglo cumplirán allí sus 40 años. Bueno, ese estadio sufrió en la reinauguración la muerte de un aficionado que se cayó de un palco. Supuestamente estaba ebrio y quiso pasar por la parte exterior del estadio de una zona a la otra y se cayó al vacío. Es decir, fue una inauguración con problemas, pero bueno, México... por fin México quiere ser protagonista de un mundial cuyo único protagonismo pareciera ser depositado en Estados Unidos. Es como que es el mundial de Estados Unidos. Canadá ni siquiera ni hablemos. Pero bueno, México comienza a hacer noticia porque aparte allí comenzará en 70 días el mundial. Y claro, la noticia aquí mañana, 20:15, Bombonera. Nos mudamos del Azteca, del Banorte a la Bombonera, porque Argentina está jugando contra Zambia en su segundo partido de esta doble fecha FIFA. A ver, es el último partido oficial, por un lado, antes de la lista. Sí, perdón, exacto. Oficial, amistoso, pero que sirve en todo caso para la lista del 30 de mayo. La 30 lista de mayo 26... la definitiva, 11 de mayo la de 50 jugadores. Exacto, o sea, para la lista definitiva. Con lo cual, ok, después vienen Serbia y Honduras. Pero ya dada la lista, con lo cual sería este último el partido para definir la lista. Sabemos que este partido no podrá ser exactamente decisivo para esa lista, porque es un partido relativo. Zambia, en la Bombonera, ¿te va a servir para la lista ese partido? O como dijo Scaloni en la conferencia, ¿acaso me sirve más ver la actualidad de los jugadores esta última etapa para definir las dudas que tiene en la lista? Ver esta última etapa de partidos. ¿Quiénes juegan? ¿Qué hacen cuando juegan? Ejemplo, Valentín Barco. Valentín Barco va a jugar mañana, ¿no? Está anunciado como titular, lo mismo que Messi. Valentín Barco va a estar jugando mañana. Y Valentín Barco sí lo queremos ver seguramente. Sí. Porque aparte esa sangre nueva que renovó al equipo de Qatar, porque lo renovó al equipo de Qatar en pleno mundial, es la que permite ver, che, qué posibilidad de recambio hay si de repente los titulares no van, si pasa algo. Sí, el único recambio que aparece ahí, ya como dado por sentado, es el nombre de Nico Paz. Después no hay otro. ¿No es demasiado poco? Sí, es un jugador. Se sabe que que el fútbol es un deporte colectivo, que un jugador puede cambiar cosas, pero no todo un equipo. Solo uno que se llame Maradona o Messi pueden ayudar a cambiar mucho de eso, pero no otros. Entonces, es importante para ver, por ejemplo, ese tipo de funcionamiento, pero claro, el rival, la localía, no sirve mucho, aun cuando es cierto que el partido del viernes, ¿no? El Argentina 2, Mauritania 1, arrojó alguna sorpresa. En términos de que, a ver, ¿a qué me quiero referir? Si algo caracterizaba a los equipos de Scaloni era que del minuto 1 al 90, amistoso, oficial, faltaran 2 meses para el Mundial o faltaran 4 años para el Mundial, ese equipo jugaba casi siempre a cara de perro. Sí. Bueno, verlo de esa manera sorprendió un poco. Uno dice, che, bueno, se están cuidando. Vamos a hablar en este programa de las lesiones, porque también el golpe de Panichelli, la baja de Panichelli en una lesión tan grave, seguramente golpeó. Sí. Es más, Scaloni, hoy mismo Scaloni en su conferencia quedó impactado por esa noticia, expresó el dolor de todo esto y no solo Argentina, muchas selecciones, muchos jugadores están claros a 2 meses del Mundial y si me lastimo, desde estos partidos tienen ese riesgo. Entonces uno entiende esos partidos. Encima la cancha tal vez no estaba del todo bien, Enzo Fernández lo dijo de una manera tal vez un poco, Argentina jugó mal, entonces citar a la cancha primero antes de decir que no jugamos bien. Parece más chicana teniendo en cuenta... Pidió disculpas al día siguiente, acaso dándose cuenta de que había sido así interpretado.
Dibu Martínez. El Dibu fue el más autocrítico de todos, claramente, de los jugadores. Yo siempre digo, el Dibu fue el que primero ostentó Mundial de Qatar, ¿no? Aquel gesto con la Copa. Bueno, fue el que primero ostentó Mundial de Qatar. Después le siguió el Chiquitapia llevando la Copa a los balnearios, al teatro, etcétera, etcétera. Pero esa sensación de, che, si jugamos como sabemos jugar, nadie nos puede ganar, comienza a tomar un poquito más de atenuantes, ¿no? Esa declaración de, bueno, tenemos al mejor del mundo. Sí, pero también era el mejor del mundo y lo fue el que más tiempo duró como mejor del mundo, tal vez en la historia del fútbol mundial. Pero ya no es. Ya no sirve ese discurso de tenemos al mejor del mundo. Para mí hubo otra autocrítica en el partido, que es Messi. Porque a mí me llamó mucho la atención, Messi se fue sin saludar a ningún jugador de Mauritania, cuando es un tipo que cuando le viene a pedir fotos en los partidos, habitualmente se queda con los rivales. Se quedaron todos y Messi se fue rapidísimo. En primer lugar uno piensa, lo primero que pensé es, che, ¿qué le pasa a Messi que se fue? Y no habló, pero se fue muy rápido, se fue muy enojado. Me parece que ahí había algo también de autocrítica. De autocrítica. O de enojo. De enojo, de cómo está ese plantel, que tampoco, viste que Scaloni tuvo que pedir disculpas, no hubo saludo al público. Sí. A un público cuya barra, porque estaba la 12 obviamente allí, cantó contra River, en un partido de la selección cantar contra River. Están sucediendo cosas en torno de la selección que tal vez no son las mejores. El propio Messi sigue sin anunciar oficialmente si va a jugar o no el Mundial. No es un dato menor ese para el técnico, aun cuando el técnico tal vez lo sepa ya y no lo quieran decir por un acuerdo que tenga con el jugador. Tal vez pueda suceder esto, no lo sabemos, pero públicamente eso genera un poco de ¿cómo digamos? De desconcierto. ¿Cómo si faltan 70 días y no hay anuncio oficial de que Messi va a jugar el Mundial? Bueno, ¿tenemos o no tenemos al mejor del mundo? Bueno, al mejor del mundo. Claro, con dobles comillas. Con dobles comillas. En ese panorama se suma lo que bueno, hoy procesamiento y embargo al presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. Los especialistas, los que más saben del tema, ya vamos a escucharlo también al abogado que funge como vocero de la AFA. Tal vez no está actuando en todas las causas, pues no actúa en todas las causas, pero sí es vocero oficioso, así de la oficial, de la Asociación de Fútbol Argentino, Gregorio Dalbón. De él estoy hablando. A ver si lo tenemos ya para escuchar a ver qué dice Gregorio Dalbón del dictado del juez Amarante de procesamiento y de embargo del presidente de la AFA y de su secretario general también, ¿no? De Tobillino. Hay unas premisas que son claves para el delito que se le imputa a los procesados. Y la clave es el dolo, la intención. Acá no hay dolo, no hay intención, el hecho no se cometió, la acción no es típica, antijurídica, ni culpable, es decir, que es atípica. Por eso la Cámara Penal Económico va a revocar este fallo y posiblemente también le va a indicar al juez que se abstenga de cometer estos errores que realmente son antecedentes pésimos para los jueces de primera instancia, porque en definitiva lo que se busca es no encarcelar ni procesar a las personas que tienen intenciones de pago, sino todo lo contrario, buscar al evasor, a la persona que realmente intenta eludir el accionar de la justicia, en este caso eludir las cargas previsionales, cosa que la Asociación del Fútbol Argentino no hizo. La Asociación del Fútbol Argentino pagó, y pagó entera la deuda. Sí, el juez Amarante argumentó que estaba la plata, no solo la plata, había mucha plata en la AFA como para haber pagado en tiempo y forma antes. Eso es causal del procesamiento, eso es causal de la prohibición para salida del país. Ha dado manifestaciones el presidente de la AFA de querer escaparse de la causa judicial, de querer escaparse del país. No está muy evidente, muy fácil de comprobar la sede de la Asociación de Fútbol Argentino, los bienes, los inmuebles que puede tener la AFA para responder a una eventual derrota judicial. Hay algo que por los tiempos, por las formas, porque el gobierno desde que inició su gestión está enfrentado a la AFA, hay algo que hace ruido en esta causa y a 70 días del Mundial, esto también, el combo. Cuando la autoridad de tu propia selección campeona mundial está así en problemas con la justicia, esto inevitablemente se traduce también de arriba
hacia abajo. Se van sumando esos problemas. Y encima está el Mundial de Estados Unidos. En Estados Unidos, con lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Vieron el sábado la tercera marcha de protesta de No Kings? No queremos reyes. Queremos un país sin reyes. Queremos un país sin dictadores. Más de 7 millones de personas en los 50 estados de Estados Unidos salieron a las calles. También en 16 países hubo manifestaciones de No Kings. A esto se suma, a la protesta social por el autoritarismo del presidente de Estados Unidos, se suma un país en crisis, un país que no tiene su presupuesto aprobado para ser ejecutado, que ha hecho recortes en la administración pública, que ha visto filas y filas en migración de los aeropuertos. Y para solucionar esas filas y filas en la migración de los aeropuertos que ha hecho, ha mandado a la policía migratoria, a la ICE, a la policía que más que solucionarte algo, te provoca más temores, más problemas, a un mundial que sabemos tendrá los boletos más caros en la historia de todos los mundiales de fútbol. Los más caros van a ser en el Mundial de Estados Unidos, el Mundial que tendrá como epicentro a Estados Unidos. El viernes, el partido Francia-Brasil. Los hinchas que fueron al Foxborough, al estadio de Boston, encontraron que el tren, en lugar de salir los $15 habituales, salía $20. Para un país supuestamente sin casi inflación, como $5 más. ¿Saben qué se enteraron? Cuando hubo quejas o empezaron a hacer averiguaciones, que durante el Mundial ese boleto que salía hace 2 semanas, $15, en el Mundial va a costar $60. No. Se va a cuadruplicar el precio de boleto de tren del centro de la ciudad al estadio Foxborough. $60. Bueno, es la libertad de viajar en transporte público cuando usted quiera, si tiene la plata. ¿Qué mundial? ¿Qué mundial que vamos a tener? No estaciones el auto, porque te van a costar más o menos te va a costar $200 el estacionamiento del auto. Ya ni te digo la entrada. ¿Querés ver a Argentina en primera rueda? $700. ¿Querés ir a la final? Vas a tener que pagar $8.000. Y si sos turista de uno de los países que está en la lista de Donald Trump, además tenés que poner un seguro extra para decir yo voy a ir, no voy a hacer ningún tipo de problema. Si no soy terrorista, es el seguro de no soy terrorista. Si no sos terrorista, si te dejaron entrar. Exacto. Estás jugando entre la lista de amistosos. Podemos hablar también esta noche de que hay países como Bolivia, como Italia, que se están jugando su clasificación al Mundial de 48 selecciones. Pero también sigue la lista de amistosos. Irán, por ejemplo, va a estar jugando. Irán, atacado por Estados Unidos, clasificado al Mundial, va a estar jugando en Turquía, su amistoso. ¿Irá Irán al Mundial? Que había dicho que no teníamos que pagar $1 para los argentinos, ni $1 para ver el Mundial. Bueno, sí va a poner dinero el Estado. Y para ver un Mundial muy recortado. Por la televisión pública, por lo menos. Y si no, vas a tener que estar pagando para ver un cable extra. Sí. De los 104 partidos, hay 77, 72, mejor dicho, que son en exclusivo de una señal sola. Que no, además no es una señal de cable, es una plataforma que hay que pagar aparte. Sí. Claro. Entonces, claro, todo esto se va sumando. Sabemos que es muy difícil retener un título. Pero claro, si jugamos amistosos contra Mauritania y contra Zambia, se hace más difícil ver el potencial del equipo. Y esos han sido la calidad de los amistosos que ha jugado Argentina. Es cierto, no te garantiza jugar contra Francia, contra Brasil, saber que entonces eso te mide exactamente y vas a ganar el Mundial. La Argentina que ganó en Qatar también hizo amistosos débiles, por llamarlos de alguna manera, y fue campeona. No es que una cosa garantice la otra, pero es cierto que entre los argumentos por los cuales Argentina pudo no haber jugado bien contra Mauritania, y también se da la presión, no tenía un rival que me incentivara mucho. Eso puede pesar, porque si vemos la temporada europea, la mayoría de los jugadores vienen de allí, ha sido tremenda y agotadora.